Cuando terminó, se arrastró hasta la cama y sacó la lama rota. Era un poco larga para hacer la muleta. Tenía que sostenerla en un ángulo complicado. Pero tendría que bastar. Cogió hasta el otro dormitorio, donde encontró ropa de hombre, unos vaqueros, una camisa de cuadros, un jersey tejido a mano y una chaqueta de cuero con el nombre de equipo de bolos de su propietario, los Bobos de Urbana, estampado en la espalda. La tela le raspaba la piel levantada y convertía cada movimiento en un estudio sobre el dolor. Después, entró en el salón arrastrando los pies y allí encontró la mochila y el fusil de Grace. Se echó ambas cosas al hombro. Horas después, descansando en el nido metálico de uno de los 8 coches envueltos en un accidente en cadena de la autopista 68, abrió la mochila para hacer inventario y descubrió una docena de bolsas de plástico etiquetadas con rotulador negro, cada una con un mechón de pelo humano. Al principio se quedó desconcertado. ¿De quién eran los mechones y por qué estaban en bolsas? Todas con su fecha. Entonces lo comprendió. Grace guardaba trofeos de sus presas. Allá donde fuera el cuerpo, la mente lo seguía. Con 2 trozos de metal roto y el resto de las vendas, se fabricó una férula para el tobillo. Bebió unos cuantos tragos de agua. El cuerpo le pedía a gritos que se durmiera, pero no lo haría hasta que cumpliera su promesa. Alzó el rostro hacia los puntitos de luz pura clavados en la oscuridad sin límites. ¿Acaso no te he encontrado siempre? El faro del coche que tenía a su lado estalló en una lluvia de cristal pulverizado y plástico. Se metió bajo el vehículo más cercano, arrastrando el fusil tras él. ¿Grace? Tenía que ser Grace. Grace estaba viva. Se había marchado demasiado deprisa. Había dado demasiado por hecho. Había albergado demasiadas esperanzas. Y ahora estaba atrapado, arrinconado sin salida. Fue en ese momento cuando Evan se dio cuenta de que las promesas se podían cumplir del modo más insospechado. Había encontrado a Cassie convirtiéndose en ella. Herido, atrapado bajo un coche, incapaz de correr, incapaz de levantarse, a merced de un cazador implacable y sin rostro. Un silenciador diseñado para apagar el ruido humano. Conoció. Encontró, sería más preciso, a Grace el verano que ambos cumplieron 16 años, en la feria del condado de Hamilton. Evan estaba junto a la carpa del zoo interactivo de animales exóticos con su hermana pequeña Val, que llevaba exigiendo ver al tigre blanco desde que habían llegado, a primera hora de la mañana. Era agosto. La cola era larga. Val estaba cansada, gruñona y pegajosa de sudor. Él había estado retrasando el momento porque no le gustaba ver animales en cautividad. Cuando los miraba a los ojos, algo en ellos le devolvía la mirada. Primero encontró a Grace al lado de la caravana de los buñuelos con una chorreante rodaja de sandía en la mano. Cabello rubio que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Rasgos fríos, casi árticos, sobre todo los ojos azul hielo, y una sonrisa cínica reluciente de zumo. Se volvió hacia él, y él apartó la mirada rápidamente hacia su hermana pequeña, que estaría muerta en menos de 2 años. Un hecho con el que cargaba y que ocultaba en otra habitación secreta distinta. A veces le costaba superarlo, saber que todos los rostros que había visto eran los rostros de futuros cadáveres. Su mundo estaba poblado de fantasmas vivientes. ¿Qué?, le preguntó Val. Él sacudió la cabeza. Nada. Respiró hondo y miró de nuevo hacia la caravana, pero la rubia alta había desaparecido.
Dentro de la carpa, detrás de una alambrada de acero, el tigre blanco jadeaba de calor. Los niños se amontonaban frente a él. Detrás de ellos, los chasquidos de cámaras y móviles. El tigre exhibía una majestuosa indiferencia ante tanta atención. «Precioso», murmuró una voz ronca junto al oído de Evan. No se volvió. Sabía, sin mirar, que era la chica del largo cabello rubio y los labios relucientes de zumo de sandía. La atracción estaba a rebosar. Los brazos desnudos de la chica rozaban los suyos. «Y triste», dijo Evan. «No», repuso Grace. «El tigre podría abrirse paso a través de esa alambrada en 2 segundos y arrancarle la cara a un niño en 3. Él decide quedarse ahí. Por eso es precioso». Él la miró. Sus ojos eran aún más sorprendentes de cerca. Se clavaban en los suyos y las rodillas le temblaron un momento al reconocer a la entidad que se escondía dentro del cuerpo de Grace. «Deberíamos hablar», susurró ella. Al anochecer, las luces de la noria se encendieron. La música enlatada subió de volumen y la multitud aumentó por la calle principal. Vaqueros cortos, chanclas y olor a protector solar de coco. Hombres de prominente barriga y manos callosas que caminaban como patos, tocados con gorras de John Deere, con la cartera metida en el bolsillo trasero y amarrada a las trabillas del cinturón. Dejó a Val con su madre y se dirigió a la noria para esperar, nervioso, a Grace. Ella se materializó entre la multitud, con un enorme animal de peluche en los brazos, un tigre blanco de Bengala, con unos relucientes ojos de plástico azul, ligeramente más oscuros que los de ella. «Me llamo Evan. Yo soy Grace». Se quedaron mirando la gigantesca rueda que daba vueltas recortada contra el ciclo morado. «¿Crees que lo echaremos de menos cuando desaparezca?», preguntó él. «Yo no», respondió Grace, arrugando la nariz. «Huelen fatal. No me acostumbro». «Eres la primera que conozco desde que... ¿Y yo? ¿Crees que ha sido un accidente?» «No. No pensaba venir hoy, pero esta mañana, cuando me he despertado, he oído como una vocecita que me decía que viniera». «¿Tú la has oído?» «Sí», contestó Evan. «Bien», dijo Grace, que parecía aliviada. «Llevo 3 años preguntándome si estoy loca». «No estás loca». «¿Tú no te lo preguntas?» «Ya no». Ella esbozó una sonrisa maliciosa. «¿Quieres ir a dar un paseo?» Caminaron hasta la zona de espectáculos, ya desierta, y se sentaron en las gradas. Aparecieron las primeras estrellas. La noche era cálida, el aire húmedo. Grace vestía unos pantalones cortos y una blusa blanca sin mangas con cuello de encaje. Al sentarse a su lado, Evan detectó el olor a regaliz. «Así será. Así será», comentó él mientras señalaba con la cabeza el corral vacío con su suelo pisoteado, cubierto de serrín y estiércol. «¿El qué?» «El futuro». Ella se rió como si fuera un chiste. «El mundo se acaba». «El mundo se acaba y el mundo comienza de nuevo. Siempre ha sido así». «¿No te da miedo lo que se avecina? ¿Nunca?» «Nunca», respondió abrazada al tigre de su regazo. Sus ojos parecían adaptarse al color de aquello que mirara. En aquel momento estaba contemplando el cielo que oscurecía, y sus ojos eran de un negro insondable. Hablaron unos minutos en su idioma nativo, pero era difícil, y se rindieron rápidamente. Demasiadas palabras impronunciables. Evan se dio cuenta de que ella se había quedado mucho más tranquila y entendió que lo que le daba miedo no era el futuro, sino el pasado. Temía que la entidad de su interior
no fuera más que el producto de la mente perturbada de una chica humana. Encontrarse con Evan había validado su existencia. «No estás sola», le dijo él. Bajó la vista y descubrió la mano de Grace en la suya. Una mano para él, la otra para el tigre. «Esa ha sido la peor parte», coincidió ella. «Sentirse la última persona del universo. Sentir que todo está aquí», añadió, tocándose el pecho. «Y en ningún otro sitio». Años después leería algo similar en el diario de otra chica de 16 años, la que encontró y perdió, encontró de nuevo y volvió a perder. A veces pienso que tal vez sea el último ser humano de la Tierra. El chasis del coche contra la espalda, el frío asfalto contra la mejilla, el fusil inútil agarrado en la mano. Estaba atrapado. Grace tenía varias opciones. A él le quedaban dos. No. Si todavía albergaba alguna esperanza de cumplir su promesa, solo tenía una: la elección de Cassie. Ella también había hecho una promesa imposible y suicida, a la única persona de la Tierra que le seguía importando, que le importaba más que su propia vida. Aquel día se levantó para enfrentarse al cazador sin rostro, porque su muerte no era para nada comparada con la muerte de su promesa. Si quedaba alguna esperanza, se hallaba en las promesas imposibles del amor. Se arrastró para salir al aire libre por debajo del parachoques delantero y, como Cassie Sullivan, Evan Walker se levantó. Tensó el cuerpo a la espera de la bala final. Cuando Cassie se levantó en aquella tarde de otoño sin nubes, su silenciador huyó. No creía que Grace huyera. Grace terminaría lo que había empezado. Pero no llegó el final. No llegó la bala silenciadora que lo conectaría con Grace, como con un cordón de plata. Sabía que ella estaba allí. Sabía que podía verlo de pie, medio encogido, delante del coche. Y se dio cuenta de que no había forma de escapar del pasado, de evitar las inevitables consecuencias. El terror de Cassie, su incertidumbre y su miedo, ahora le pertenecían a él. Sobre Evan, las estrellas. Delante, la carretera que brillaba a la luz de las estrellas. El frío helado que atenazaba y el olor medicinal del ungüento que Grace le había extendido sobre las heridas. El corazón te late muy deprisa. «No va a matarte», se dijo. «No es el objetivo. Si matarte fuera el objetivo, no habría fallado el primer disparo». Solo había una respuesta. Grace pretendía seguirlo. Él era un misterio para ella, y seguirlo era el único modo de resolverlo. Se había escapado de una trampa solo para hundirse más en el pozo. Cumplir su promesa ya no era ser fiel, sino que lo convertiría en traidor. No podía dejarla atrás, no con el tobillo malo. No podía razonar con ella, ya que apenas era capaz de expresar con claridad sus razones. Podía esperar a que se diese por vencida, quedarse, no hacer nada, y arriesgarse a que los soldados de la quinta ola descubrieran a Cassie, o a que ella abandonara el hotel antes de que acabara aquella situación de punto muerto con Grace. Podía reforzar una confrontación, pero había fallado una vez y lo más probable era que volviera a hacerlo. Estaba demasiado débil y herido. Necesitaba tiempo para curarse, pero no había tiempo. Se apoyó en el capó del coche y miró al cielo tachonado de estrellas, sin luces humanas que le hicieran sombra, limpio de contaminantes, las mismas estrellas que habían iluminado el mundo desde antes de que la humanidad caminara sobre él. Durante miles de años, esas mismas estrellas. ¿Qué era el tiempo para ellas? «Efímera», susurró Evan. «Efímera». Se echó el fusil al hombro
y se abrió paso a través de los coches accidentados de vuelta a la mochila de suministros, que se echó al otro hombro. Se metió bajo el brazo la muleta improvisada. Avanzaría despacio, dolorosamente despacio, pero así obligaría a Grace a elegir entre dejarlo marchar o seguirlo, lo que significaría abandonar el territorio que le había sido asignado en un momento en que desertar podría suponer un importante revés en un calendario muy bien diseñado. Evan iría hacia el norte del hotel, al norte hacia la base más cercana, al norte, donde el enemigo había huido, reducidas sus fuerzas a la espera de la primavera para el ataque definitivo. Sobre ellos recaía la esperanza. Así había sido desde el principio, sobre los hombros de los niños soldados de la quinta ola. La misma noche del día en que se habían conocido, Evan y Grace paseaban por la calle central de la feria, bajo las luces que repelían la oscuridad, atravesando la multitud y dejando atrás los juegos de lanzamiento de aro y de dardos, y el tiro libre de baloncesto. Los altavoces montados en los postes de la luz berreaban su música. El burbujeante sonido de miles de conversaciones discurría por debajo como una corriente submarina, y el flujo de la multitud también era como un río que se arremolinaba y giraba, rápido en unos puntos y lánguido en otros, altos, esbeltos e imponentes. Evan y Grace llamaban la atención de los viandantes, lo que los incomodaba. Nunca le habían gustado las multitudes. Prefería la soledad del bosque y de los campos de la granja familiar, una predisposición que le resultaría útil cuando llegara el tiempo de la limpieza. El tiempo, por encima de ellos. Las estrellas giraban como los puntos de la luz de la noria que se erguía sobre la feria, aunque demasiado lentas para que el ojo humano lo percibiera. Eran las manecillas del reloj universal que se quedaba sin cuerda, que llevaba quedándose sin cuerda desde el principio, y los rostros que pasaban marcando el tiempo, como las mismas estrellas, eran sus prisioneros. Evan y Grace no. Ellos habían conquistado lo inconquistable, negado lo innegable. La última estrella moriría, el universo en sí expiraría, pero ellos seguirían para siempre. ¿En qué piensas?, le preguntó ella. Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. ¿Cómo?, preguntó ella sonriendo. Es de la Biblia. Grace se pasó el tigre de peluche a la otra mano para poder coger la de Evan. No seas morboso. Es una noche preciosa y no volveremos a vernos hasta que esto acabe. Tu problema es que no sabes vivir el momento. Grace lo apartó de la explanada principal. Lo llevó hasta las sombras entre dos carpas y allí lo besó. Se apretó contra él y algo dentro de Evan se abrió. Ella entró en él y aplacó la terrible soledad que había sentido desde su despertar. Ella se apartó con las mejillas sonrosadas y un fuego pálido ardiéndole en los ojos. A veces pienso en ello, en la primera muerte, en cómo será. Él asintió con la cabeza. Yo también lo pienso, pero, sobre todo, pienso en la última. Abandonó la autopista y atravesó el campo abierto, cruzando caminos solitarios y deteniéndose a rellenar la cantimplora en el agua de un arroyo helado, guiándose por la estrella polar, como los antiguos. Las heridas lo obligaban a descansar a menudo, y cada vez que lo hacía, veía a Grace a lo lejos. Ella no se molestaba en esconderse. Quería que supiera que estaba ahí, fuera del alcance de su fusil. Al alba, ya había llegado a la autopista 68, la arteria principal que conectaba Uber-Haines con Urbana. Recogió madera entre unos árboles que bordeaban la carretera y encendió una fogata. Le temblaban las manos. Tenía fiebre.
Le preocupaba que se le hubieran infectado las quemaduras. Aunque había mejorado sus sistemas corporales, un cuerpo mejorado podía alcanzar un punto sin retorno. El tobillo se le había hinchado hasta el doble de su tamaño normal. La piel estaba caliente al tacto y la herida le palpitaba con cada latido del corazón. Decidió pasar allí un día, puede que 2, y mantener la hoguera encendida. Una baliza para atraerlos a la trampa. Si seguían allí fuera, si conseguía atraerlos, la carretera ante él, el bosque detrás, se quedaría en campo abierto. Grace se quedaría en el bosque, lo esperaría. Ya estaba fuera de su territorio, plenamente comprometida con la misión. No había vuelta atrás. Se calentó junto al fuego. Grace no encendió ninguno. De Evan era la luz y el calor. De Grace, la oscuridad y el frío. Se desprendió de la chaqueta y se quitó el jersey y la camisa. Las quemaduras empezaban a cicatrizar, aunque también le picaban una barbaridad. Para distraerse, talló una muleta nueva con una rama de árbol sacada del bosque. Se preguntó si Grace se arriesgaría a dormir. Ella sabía que Evan recuperaba fuerzas con cada hora que pasaba y que, con cada hora que ella se retrasaba, disminuían sus probabilidades de éxito. La vio a media tarde del segundo día, una sombra entre las sombras, mientras él recogía más leña para el fuego. Unos 50 metros más allá, entre los árboles, con un fusil de francotirador de gran calibre, una venda ensangrentada en la mano y otra en el cuello. El aire bajo cero parecía transmitir su voz hasta el infinito. ¿Por qué no me mataste, Evan? Al principio no respondió, sino que siguió recogiendo leña para la baliza. Creía haberlo hecho, respondió al fin. No, eso es imposible. A lo mejor estoy harto de asesinatos. ¿Qué significa eso? No lo entenderías, repuso él, sacudiendo la cabeza. ¿Quién es Casiopea? Se irguió cuán alto era. La luz apenas penetraba en la arboleda, bajo una sábana de nubes gris hierro. Aún así, pudo ver la sonrisa cínica de sus labios y el fuego azul pálido de sus ojos. La que se alzó cuando cualquier otro habría permanecido oculto, respondió Evan. Aquella en la que no podía dejar de pensar, incluso antes de conocerla. El último, Grace. El último ser humano sobre la faz de la tierra. Ella no respondió durante un buen rato. Él siguió donde estaba. Ella también. Te has enamorado de una humana, afirmó, asombrada, para después añadir lo obvio. No es posible. Solíamos pensar lo mismo sobre la inmortalidad. Sería como si uno de ellos se enamorara de una babosa marina, dijo sonriendo. Estás loco. Te has vuelto loco. Sí, le dio la espalda a Grace, invitándola a dispararle. Al fin y al cabo, estaba loco, y la locura proporciona su propia armadura. No puede ser eso, le gritó ella. ¿Por qué no me cuentas lo que pasa de verdad? Él se detuvo. La leña cayó con estrépito al suelo helado. La muleta también. Giró un poco la cabeza, aunque no se volvió hacia ella. Cúbrete, Grace, dijo en voz baja. El dedo de la chica tembló en el gatillo. Es posible que los ojos humanos normales no lo captaran, pero los de Evan sí. ¿O qué?, exigió saber. ¿Me atacarás otra vez? Yo no te voy a atacar, Grace, pero ellos sí. La chica ladeó la cabeza como el pájaro del árbol cuando Evan se había despertado en su campamento. Están aquí, dijo él. La primera bala le acertó a Grace en un muslo. Se tambaleó hacia atrás, aunque permaneció en pie. La siguiente le dio en el hombro izquierdo, de modo que se le resbaló el fusil. La tercera
seguramente de un segundo tirador, se estrelló contra el árbol que había justo al lado de Evan. No le acertó en la cabeza por milímetros. Grace se tiró al suelo. Evan corrió. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.